vamos a hacer una pequeña introducción respecto a los dones para la iglesia. Acá vamos, recuerden, vamos a contextualizar un poco, ¿ya? El contexto es... Una manta para la tienda. ¿No? ¿Aló? ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido, por favor? Ahora sí. Tengo. Doctor Garcés, parece que usted lo tiene prendido. Apáguelo, por favor. Ahí está. Ya, bien. Mire, vamos a contextualizar. Sí, se le prende de nuevo, Pastor Garcés. Ahí está. Se está prendido de nuevo. Ahí sí. Ya. El contexto es el siguiente. Recuerden que estamos en este año viendo el crecimiento de la iglesia respecto a la madurez. Todas las clases que veamos este año van a tener como contexto la madurez. Y dimos en primer lugar una pequeña introducción, qué es lo que era madurez, etcétera, etcétera, etcétera. Dijimos también, para resumir un poco, que muchos de los problemas que se dan en la iglesia son a causa de la falta de madurez. Dijimos que en la Biblia madurez es perfección, también es en algunos lugares se nombra como espiritualidad. Una persona espiritual es una persona, se podría decir que es una persona maduro, encierra más cosas, pero si lo queremos encerrar en una palabra, una persona espiritual sería una persona madura, ¿ya? Entonces, luego dijimos que para nosotros alcanzar madurez, ya individualmente, esto es importante, también debíamos crecer en el desarrollo del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, dijimos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, en eso tenemos que crecer, y nuestro pastor Froilán nos dio una cátedra, ¿cierto?, de todo, y desarrolló todo lo que significa el fruto del Espíritu, cómo ayuda a nuestro carácter, cómo colabora y nos hace crecer y parecernos más a Cristo, y crecer en este aspecto individualmente, que por cierto, por ese aspecto del carácter y por el desarrollo del fruto y de nuestro carácter, vamos a ser nosotros pesados, o vamos a ser medidos. Nuestra espiritualidad, nuestro crecimiento se va a medir por el fruto, el desarrollo del fruto, el crecimiento, la madurez. Ahora bien, ¿por qué los dones están dentro del contexto de la madurez? Porque así también Dios dio ahora colectivamente a la iglesia regalos, que son dones. Hay distintos tipos de dones. Hoy día vamos a ver en esta clase, si alcanzamos a ver algunas cosas, hay dones espirituales, hay dones de gracia, hay dones de ministerio, hay dones naturales, y también está el don, que es el don de la salvación, el regalo más grande que nosotros hemos recibido. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros estudiemos y podamos profundizarnos en el estudio de los dones? Porque esto está vigente a nuestro juicio, ¿cierto? Hay iglesias que no creen en esto, hay que decirlo, pero nosotros como Antorcha de la Fe sí creemos en el desarrollo de los dones que son para la iglesia. Ahora bien, teniendo estos dones, estas capacidades, estos regalos que Dios nos capacita para edificación y para el servicio de la obra, tenemos que aprender primero de calificar, ya, definir los dones, calificar los dones, a qué pertenecen, pero en definitiva todo esto nos va a ayudar
¿A qué? A descubrir para qué yo sirvo en la iglesia, ¿ya? Entonces, esto también en mí me desarrolla y poder usarlo de acuerdo al don que yo tenga, usarlo bien, ¿ya? Han habido malas experiencias en el uso de los dones y eso ha traído más que edificación a la iglesia, ha traído destrucción a la iglesia, ha traído problemas, ha traído, digámoslo así, tropiezos a algunos hermanos. Cuando no conocemos cómo usar los dones, ¿qué don tengo yo? ¿Qué especialidad, digamos, tengo en la iglesia para el desarrollo, para compartirlo con otros? Hay confusión y hay problemas. Por eso que era importante esta pequeña introducción. El fruto es para el desarrollo personal, ¿ya? Que me va también a servir cómo yo me relaciono con las demás personas y cómo crezco la plenitud de la estatura de Cristo. Pero ahora vamos a ver los dones, porque también están en la voluntad del Señor y Dios los entregó para un desarrollo colectivo de la iglesia, para que todos nos edifiquemos los unos a los otros, en unidad, en amor, en servicio, en edificación. Entonces hay diversidad de dones. Hay dones sobrenaturales, hay dones de gracia que no son tan espectaculares como la gente esperaría. Hay dones de ministerio que es una carga tremenda. Eso vamos a ver en esta clase, ¿cierto? Pero, repito, todas estas clases nos van a llevar al punto de conocer para qué yo puedo ser útil en la iglesia en la cual sirvo. Tengo algún don espiritual, tengo algún don algún don de gracia, tengo algún don de ministerio, tengo algún talento, que también es un regalo, aquí lo vamos a ver. Partimos que nosotros, el don primero que nosotros tenemos es el don de la salvación. Ya tenemos un don, partimos bien porque ya nadie está desnudo, todos partimos, ¿cierto?, con un don. Entonces vamos a la segunda lámina, que dice acá, dice entonces, como recién nombrábamos el título, ¿en qué sirvo en la obra de Cristo? Entonces esa es la pregunta que usted tiene que hacerse en esta clase. ¿Para qué sirvo? Recuerde que este es un don de Dios, ¿ya? Es importante que los hermanos, los pastores, los líderes nos ayudemos en esto, porque también se da, ojalá predicáramos puras cosas bonitas y puras cosas lindas, pero hay personas que ven un don en otro y no se lo dicen. Hay distintas razones por las cuales no se dice eso, pero lo importante es que cuando veamos una característica de servicio en alguien, de algún don de edificación, le podamos decir, usted, hermano, capaz que tenga este don, desarróllelo. Entonces, esto nos va a servir para eso. ¿Para qué sirvo en la iglesia? ¿Ya? Entonces, vamos a definir qué es un don, para distinguir entre el don, ¿ya?, y los dones sobrenaturales y naturales que Dios da. Para una mejor comprensión daremos breves definiciones. Don, ¿qué es el don? Alguien puede buscar ahí por mientras capítulo 2 del libro o la carta a los Efesios de 2:8, dice don, darón, dar, de la salvación por gracia, como don de Dios, y traducido es regalo. ¿Quién lo tiene por ahí? Vamos avanzando rápido, el que lo tiene lo lee rápido para que avancemos. Amén, pastor. Dele nomás. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Un don, pues, si nosotros ahora traducimos esa palabra, usted, mi hermana
mi hermana, se me va su nombre, mi hermana de nacimiento, ¿no? Lidia. Sí, Lidia, que no la puedo alcanzar a ver de aquí. Ay, Pero cuando usted lea de nuevo, va a leer de nuevo Efesios 2:8, ¿ya? Ya. Pero ahora no va a leer cuando diga, este es un don, sino que le va a poner la palabra regalo, para que se entienda mejor, ¿ya? Lo cambia Amén. la palabra don por regalo. Amén. Léalo de nuevo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Ya. ¿Se puede entender mejor ahora? Entonces, el don, partiendo de eso, el don y todos los dones son regalos de Dios, ¿ya? Todo lo que nosotros tenemos es inmerecido, pero en especial los dones que Dios nos da son inmerecidos porque nosotros no hicimos nada para merecer este don. Nosotros fuimos obedientes o estiramos la mano y dijimos sí a la fe. Dios repartió fe a los hombres y nosotros dijimos sí, yo creo. Y esa fe nos hizo alcanzar la gracia de Dios y Dios por esa gracia nos regaló la salvación. ¿Qué hicimos para salvarnos? Nada. Entonces, partiendo por el don de la salvación, vamos a decir que los dones, el don y los dones son un Regalo. regalo, un regalo. Pareciera que esto es sencillo de aprender, pero en la práctica, a veces, hermanos, los que tenemos este regalo del Señor, de la salvación, nos creemos superiores a otras personas. Y no es así. Es importante que seamos humildes. ¿Qué significa la humildad? La humildad en la Biblia significa ser ubicado. No soy más, no soy Dios, pero tampoco soy un gusano. Yo soy un hijo de Dios. ¿Sí? Esa es humildad, ser ubicado. No soy más ni soy menos. Entonces, ser humilde no significa, ¿cierto?, andar con la cara, ¿cierto?, digamos, de una forma. No, significa ser ubicado, ser equilibrado, estar en la posición que me corresponde. Entonces, somos hijos de Dios, tenemos el don de la salvación, el regalo de la salvación por gracia, mediante la fe. ¿Se puede entender esa primera lámina, mis amados hermanos? Ponga un dedito para arriba, no va. Eso, ahí está. Ahí está. Ahora, vamos a dones espirituales. Estos son los que más gustan en la iglesia y los que más se predican en la iglesia de estos. ¿Ya? Alguien que busque por mientras, una vez que yo termine de leer, lee 1 Corintios capítulo 12, del 1 al 12. ¿Ya? Dice, quizá ustedes se va a relacionar esta palabra que dice en el griego neumáticos. ¿Ha escuchado esa palabra? De neuma. Entonces, esta palabra, espíritu, se refiere a las manifestaciones sobrenaturales que vienen como regalos, como dones del Espíritu Santo, operando por medio de los creyentes para el bien de todos. Referencia relacionada, 1 Corintios 12, 1, 12. Neuma significa lleno de. La palabra neumático, ¿de qué están llenos los neumáticos? De aire. De aire. Pero nosotros no tenemos que estar llenos de aire, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y cómo nos vamos a llenar del Espíritu Santo? El pastor Froilán lo explicó de una forma magistral. ¿Ya? Neuma es lleno de. ¿Cómo estoy lleno de? Pastor, 1 Corintios 12, 1, sí, perdón. la lámina permanece en la lámina número 2, que es de 1 Corintios 12:1.
Eso estamos. En eso estamos. Ah, no, que onda iba avanzando, pensé que había cambiado la mente. Estamos en los dones espirituales. Esto está en 1 Corintios 12, 1, 12. Ah, ya, ok. ¿Quién lo tiene? Para que lo lea, por favor. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Amén. Siga nomás hasta el 12. Perdón. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero Aquí, a cada... haga una pausita, mi hermana, por favor. ¿Ya? Entonces aquí nos explica la primera parte. Dice, hay diversidad de... Ahora bien, hay diversidad de dones. Está diciendo que no solamente hay un don, sino que hay muchos dones. Eso es lo que vamos a ver hoy. Que hay diversidad de dones, pero el que los entrega es el mismo Dios. Es el mismo Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios. Y también son regalos, y también son características, y también son cierto a favor de la iglesia. Pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces aquí está nombrando las 3 clases de dones que hay. Diversidad de dones es lo que está aquí en Corintios. Diversidad de ministerios es lo que vamos a encontrar en Efesios. Y diversidad de operaciones, que son dones también, ya no operaciones quirúrgicas, sino actividades espirituales, también lo vamos a encontrar eso en Romanos 2. ¿Se fija? Y uno los da el Padre, otro los da el Hijo, y otro los da el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el mismo. ¿Se puede entender aquello? Puede seguir leyendo, mi hermana, por favor. Verso 7. Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a Tiene otro, 1. Palabra de sabiduría. 2. a otro Sí. palabra de ciencia según el mismo Espíritu, Correcto. a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Qué hermosa palabra, hermano. Qué hermosa palabra, porque Dios, detrás de esto, hay el amor de Dios está con la iglesia, para bendecir, para animar, para levantar. Pero la responsabilidad nuestra, amados hermanos, hermanas, pastores, es administrar bien los dones espirituales, los dones de gracia, los dones de ministerio, los talentos. Administrarlos no para nuestro servicio, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Entonces, aquí es donde aquí es donde cabe la madurez. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, imagínense,
en la iglesia de Corintios existía, usted que ha leído Corintios varias veces, existía esta anomalía. Ellos tenían todos los dones, pero eran carnales, los usaban mal. Notes ahí, cuando habla de el don de sanidad, dice, habla en plural, y habla de dones de sanidades. No habla de un don de sanidad, como si alguien tuviera la capacidad de sanar a todos, sino que habla de distintos dones para sanar o para curar distintas enfermedades. Entonces, todos servimos para algo, pero el punto es de la madurez, el cual estamos, la vértebra que estamos en este año, es cómo Dios me usa a mí para el beneficio, para la edificación, cómo sirvo mejor a mis hermanos, a los que estamos caminando juntos en el camino de la fe. ¿Se puede entender aquello, hermano? Es decir, no estoy aprendiendo los dones solamente para descubrir o para tener un don mejor que el otro, porque aquí dice que Dios repartió como Él quiere, como Él quiere, ¿ya? Entonces, Dios está, si pudiéramos decir una palabra, no es que Dios esté preocupado y te dice, ¿cómo lo voy a hacer con la iglesia? Pero Dios está ocupado de nosotros, está pendiente de nosotros, está atento cómo nos desarrollamos mejor, cómo crecemos mejor. Y así como nos dejó el desarrollo espiritual, personal, que es a través del fruto, también nos dejó el desarrollo colectivo, que es a través de lo que yo voy a realizar dentro de la congregación local donde yo estoy trabajando. ¿Alguna pregunta hasta aquí, amados hermanos? ¿Está todo clarísimo? Está claro. Está claro. Ya. Deben ser compartidos los dones. Eso es, para edificación de la iglesia. Correcto, correcto. Todos los dones deben ser compartidos para edificación de la iglesia. Entonces, vamos aquí ahora a leer, alguien que busque por mientras, Romanos 12, del verso 6 al 8. Dice así la definición de dones de gracia, porque no es un solo don, son dones. Esto es carismata, de caris, de gracia. Indica que los dones espirituales incluyen una motivación interna y el poder para realizar un ministerio, poder en acción, recibidos del Espíritu. Tales dones fortalecen espiritualmente al cuerpo de Cristo y a los que necesitan ayuda espiritual. ¿Lo encontraron? Alguien que lea Romanos 12, del 6 al 8, por favor. Dice así, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, Ahí si el de nombra, profecía- disculpe, pastor. Ahí nombra la gracia. Sí, Perdón. según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Hasta el 8? Hasta el 8 no. Ya. Ahí hay varios dones más, se fija, que no son muy nombrados. Por eso yo al principio decía, la gente, las personas en la iglesia se quedan muchas veces solo con los dones espirituales, que es hablar en lengua, que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría, interpretación, dones de sanidades, milagros, etcétera, etcétera. Pero hay otros dones, ¿ya? Que no son tan nombrados, pero son tan útiles
para el desarrollo de la obra, para el desarrollo de la congregación. Por ejemplo, el don de misericordia, el don de servicio, el don de presidir, el don de fe, y así. El don de exhortar. Sí o no, hermano, que estos no son muy nombrados en la iglesia. Siempre nos evocamos solamente a los dones espirituales, pero también están los dones de gracia, que también yo puedo tener alguna característica, no quizá tan, pudiéramos decir una palabra, tengo temor a equivocarme en esto, porque todo es sobrenatural, pero pareciera que los dones de 1 Corintios son más sobrenaturales, son más espectaculares, porque imagínense un milagro, la diferencia entre un milagro y una sanidad. Una persona está enferma de cáncer y viene alguien, ora por él y se sana de cáncer. Pero el milagro es algo totalmente distinto. El milagro, alguien no tiene brazo y le crece un brazo. Entonces, es algo que la gente queda, digamos, extasiada, sorprendida. Pero estos otros dones no son tan espectaculares, pero son de tanta necesidad dentro de la iglesia que los necesitamos. Necesitamos, por ejemplo, cuando se hace una campaña, se hace una actividad en la iglesia, se necesitan los hermanos que tengan el don de servicio. Pregunta. Claro que sí, pues. Entonces Dios conoce todo aquello. Dios conoce todo aquello. Necesitamos, hermanos, cuando hay alguien enfermo, que hayan personas que acompañen al pastor, o el pastor pueda delegar responsabilidades en hermanos y hermanas que visiten a los que están desmoralizados, a los que están decaídos, a los que están enfermos, a los que están en problemas. Claro que sí, se necesitan tanto como los dones sobrenaturales. Necesitamos el don de presidir, personas que organicen, que estén al frente, que el pastor no sea, cierto, el único que haga todas las cosas, sino que hay hermanos que sirven también para presidir, para estar al frente, para dirigir oraciones, para organizar un evento, etcétera, etcétera. Es decir, el pastor tiene mucha ayuda en la iglesia, cuenta con muchas personas que le pueden ayudar si evocamos bien, si educamos bien también, si dirigimos bien la educación de la iglesia para que sirva mejor. Hermanos, las iglesias pueden crecer. Las iglesias, hermanos, pueden crecer. Y uno como, este es un ámbito de enseñanza, pero yo también tengo eso que está innato en mí de predicar, y me dan ganas cuando estoy enseñando la palabra de predicar, porque hay tantas cosas, hermanos amados, que hacemos mal en la iglesia y vamos destruyendo lo lindo que Dios ha puesto en la obra para que crezcamos. Entonces, porque nosotros, los que estamos administrando los dones de la iglesia, no lo sabemos hacer. Tan sencillo como eso. Entonces, por eso esta educación espiritual, para que no solamente aprendamos que hay dones espirituales, que hay dones de gracia, que hay dones de ministerio, sino que también aprendamos a cómo desarrollarlos. Quizá alguien estará preguntando, pastor, pero ¿por qué decir diferentes géneros de lengua? No se apure, mi hermana, mi hermano. Vamos a ver uno a uno los dones, vamos a ver el don de gracia, el don de servicio, el don de presidir, uno a uno, los dones espirituales, los dones de ministerio. Después vamos a definir y para qué sirven en la iglesia. Y la idea es que usted al final de esta clase, de estas clases que vamos a realizar, usted pueda decir, yo veo esto en mi hermana. Y otros pueden decir de usted, yo veo esto en mi hermano. Yo veo esto en usted. Y cada uno se pueda desarrollar en eso. No porque tengamos un don hoy día, ya mañana lo tengo que empezar a trabajar. Me tengo que preparar, me tengo que educar,
para saber cómo usar bien la herramienta que Dios me ha dado para trabajar en la obra del Señor. ¿Alguna pregunta en esta segunda lámina? ¿En esta segunda definición? Ya. Entiendo entonces que no hay ninguna pregunta. Seguimos a la tercera lámina. Que alguien pueda leer en Efesios 4 el verso 7 y el verso 11, no del 7 al 11, solamente del capítulo 4, el verso 7 y el verso 11. ¿Ya? Yo voy a leer por mientras. Diversidad de ministerios, dice diaconía, servicio. Pone de relieve que hay diferentes modos de servicio y que ciertos dones comprenden el recibir, la capacidad y el poder para ayudar a otros. Pablo indica que el aspecto ministerial de los dones refleja el ministerio de siervo. Los dones que vamos a escuchar más adelante, todos son para servicio, no para ser servido, ¿ya? Siervo del Señor Jesucristo. Así que se define la operación de los dones en el sentido de la presencia y de la operación de Cristo entre los creyentes. ¿Quién tiene Efesios 4:7? Amén. Dice así. ¿Quién es? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Eso no va? Pero se está remitiendo el plato. ¿Ah? Se está remitiendo el plato. Habrá otro hermano o hermana que no se remitan, ya, por favor, para que todos vamos participando. Gracias, pastor. Otra hermana o otro hermano. Gracias por la voluntad de nuestro pastor, pero la idea es que todos participemos. Sí, es que estaban todos en silencio, entonces para avanzar. Entiendo, disculpe, pastor. ¿Cuál era? Efesios capítulo 4, verso 7. Solamente el verso 7 y después solamente el verso 11. Allá voy. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, ¿quién da estos dones? ¿Quién da estos dones? Jesús. Ya. Y el verso 11 aclara mejor esto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Correcto. Entonces, amados hermanos, hermanas, pastores, Cristo reparte estos ministerios, estos son dones de ministerio. Yo no voy a entrar aquí en la polémica si hoy están los apóstoles, no están los apóstoles, estos dones están para la iglesia, ¿ya? Y el Señor los reparte para la edificación del cuerpo de Cristo. Una es que conozcamos los dones, otra es conocer si los tenemos. Ahora, conozcamos estos dones y además discernamos también que estos dones son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y aquí termino con esto, una palabrita bien importante. Dice ministerio de siervo, es decir, todos estos dones son para el servicio. Si usted, el Señor lo llama como pastor, como maestro, como evangelista, etcétera, o le da algún don, es para servir mejor a la iglesia, no para servirse de estos regalos. Estos regalos son para compartirlos con otros. Le llegó un regalo a usted, gloria al Señor, ahora su responsabilidad y la mía es compartirlo con la iglesia.
para que la iglesia también sea edificada. ¿Se puede entender hasta ahí, amados hermanos? ¿Alguna pregunta en esta lámina? ¿Se Vamos por entiende? partes. Ya. Entonces vamos a avanzar. Aquí estamos ahora. Esta es la que vimos recién. Esta es la que vimos recién. Definiciones de gracia. El 12, después vimos de ministerios. El pastor iba a leer, parece, el verso 8. ¿Ya, pastor? El verso 12, perdón. El 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Correcto. Entonces, ¿para qué son los dones de ministerio? Para la edificación del Para cuerpo. la edificación del cuerpo de Cristo. Ya. Entonces, diversidad de ministerios. Ahora avancemos a la próxima lámina. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se escucha. Sí, pastor, se escucha bien. Estaban los dones sobrenaturales, ¿ya? Del Espíritu, que eran los dones espirituales, los dones de gracia y los dones de ministerio. Estaba el don que es el don de la salvación. Pero ahora vamos a definir lo que son dones. También son regalos naturales, que dice aptitudes. Ap con P, no actitudes, sino que aptitudes o capacidades naturales de una persona cristiana o gentil. Puede tener estos dones una persona que vaya a la iglesia o que no vaya a la iglesia. Música, comercio, ciencia, etcétera, para desarrollar una actividad y que puede permanecer en ella desde su nacimiento o desarrollarse con el tiempo. Ahí en Mateo capítulo 25, no la vamos a leer porque es muy larga, pero ahí está, ¿cierto? La referencia de la parábola de los talentos. Me imagino que usted la ha leído, ¿cierto? Entonces, los talentos también son dones, son regalos que Dios da, pero estos regalos, Dios extendió su gracia y su misericordia también hacia las personas que no le conocen. Es decir, las personas que no van a la iglesia tocan música, bueno, las personas de la iglesia también tocan música. Y esto lo que tienen los hermanos músicos son talentos, ¿ya? Y estos talentos, a diferencia de los dones que vimos anteriormente, estos se tienen que desarrollar o multiplicar. Es decir, una persona que toca la guitarra tiene que aprender a tocar con excelencia. Estoy dando un ejemplo. Pero supongamos que una persona no va a la iglesia y sabe de ciencia o de comercio o de cocina. Las hermanas que cocinan tan rico a veces, o hermanos que cocinan tan bien. Ese es un talento, ese es un regalo de Dios que el Señor entrega, una capacidad natural, no sobrenatural, una capacidad natural para el desarrollo de la vida cotidiana. ¿Ya? Y ahí en Mateo, es súper largo en la parábola, pero ahí expresa, ¿cierto?, que a uno se le entregó 5 talentos, a otro 2 talentos, a otro 1, y el Señor les pidió que los multiplicaran, y el que tenía 5 lo multiplicó y lo entregó con 10, y el que tenía 2 lo entregó con 4, y el que tenía 1 lo enterró. Y a ese le llamaron un siervo malo. Entonces, ¿cuál es el fin del talento natural o de la capacidad natural? Es multiplicar. Si Dios le ha dado una capacidad de cocinar, desarróllese en eso. Haga, ¿cierto?, las más ricas empanadas, y si me invita a mí, mejor. Pero las personas que tocan música,
las personas que son buenas para el comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, en esta última lámina, ustedes se van a encontrar con distintas referencias como tarea para la casa, porque ya estamos casi en la hora, para que ustedes lean. Las referencias que están abajo, todas estas referencias están relacionadas con los dones, con los regalos. Más adelante vamos a ver para qué son, cómo los uso, en qué me edifican los dones, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos a ir desmenuzando uno por uno y vamos a ir descubriendo nuestras capacidades para lo que el Señor nos ha traído a su cuerpo para que edifiquemos la iglesia. ¿Quedó claro, hermano? Si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor, que tenga relación con el tema, soy todo oído en este minuto para escucharles. Amén. ¿Está todo clarísimo entonces? Todo perfecto, pastor. Ya. Entonces, el objetivo que vamos a buscar en esto es que nos preguntemos, cada uno pregunte, le empiece a preguntarle desde ya al Señor, ¿para qué sirvo, Señor? ¿Para qué? Capaz que hay algún talento, alguna capacidad, algún don escondido ahí que no se ha desarrollado, que lo tiene guardado y a lo mejor ha dado señal y nadie le ha dicho, pero mira, tú tienes este don, tú tienes esto lo puedes poner a disposición del Señor, porque ese es el fin de que Dios nos ha regalado todas estas cosas. Amén. Dios les bendiga. Amén. Mi pastor en mundo que está ahí conectado, que tiene el audio prendido, él mismo va a elevar una oración al Señor de término, dando gracias por esta hermosa clase que hemos tenido el día de hoy. Y nos encontramos la próxima semana con esta misma clase la segunda clase de los dones espirituales.